Hola, hola, muy buenas tardes. Pues voy a procurar ser breve, pero como que contundente en la parte de este tema que voy a abordar, pero quiero aprovechar el espacio para, como decir, en este tema es el último, es en la unidad 7 de la materia de contabilidad de sociedades mercantiles y bueno, como hay varios temas en videos tutoriales en los que se hicieron en pandemia y había interacción con algunos alumnos. Realmente este video va a estar pues sin la intervención de alumnos, pero yo espero que sea visto por varios. De hecho, voy a compartir, voy a cerrar la camarita el mayor tiempo posible porque quiero que les sirva y que se enfoquen en como una especie de cierre de esta materia, pero abordar los dos temas de los que se debe de hablar ahí, que es asociación en participación y la figura de la copropiedad. Y bueno, recordando que esta materia lo que pretende es hablar de figuras de personas morales que dan opción a que en los negocios se pueda eh, manejar la figura de una persona moral. Voy a hacer el repaso de que en la unidad número 1 se vio lo que eran las sociedades mercantiles, un concepto, una definición, una clasificación, se vieron sus atributos, se vio el proceso constitutivo. Y bueno, se vieron algunas sociedades mercantiles que no son muy comunes y porque, bueno, se dejaron en una unidad especial dos de las que sí son las que más se utilizan. Por recordar y por mencionar, de las siete figuras de sociedades mercantiles que reconoce la Ley General de Sociedades Mercantiles, reconoce que existe pues la sociedad en nombre colectivo, la sociedad en comandita simple, la sociedad en comandita por acciones, la sociedad cooperativa, la sociedad de responsabilidad limitada. Y bueno, también existen la sociedad anónima y la sociedad cooperativa que la mencionaba ahorita. Existen las SAS. SAS es Sociedad de Accionistas Simplificados. En realidad esa se hizo cuando estaba Peña Nieto y pues hasta sacó de onda porque decía que podía ser sociedad y de hecho así es. Puede ser una sociedad mercantil hasta con un solo socio, persona física y que no necesita de notario. Entonces rompió algunos paradigmas. Pero bueno. Esas sociedades que se vieron en la unidad número 1 son las otras cinco, excepto que en la unidad 2 se habló de la sociedad anónima, es decir, la sociedad anónima no se ve en la primera unidad, se ve en la segunda unidad. Y de hecho, ahí en la segunda unidad me gusta dejar un trabajo que es hacer el proceso constitutivo de una sociedad anónima, sus 6 pasos del proceso constitutivo. La unidad 3 va a hablar de las sociedades cooperativas. En la unidad 4 se habló de lo que son sociedades civiles y asociaciones civiles. Es decir, estas no están en el ramo mercantil, pero sí son figuras de persona moral. La unidad número 5 habló de un fenómeno que le puede suceder a una persona física, que es la disolución y liquidación. Y es un tema interesante porque así como nace una sociedad, puede también un día desaparecer. Y hay que verlo en teoría y en la práctica. Y así se abordó pues en el curso normal o en los cursos sabatinos o en los cursos de allá de las extensiones del TEC, como en el pueblo de Chavinda. Entonces, ha sido, pues a lo mejor temas que tienen que ver con mucha rapidez y por eso creo que vale la pena generar material como este para que después el alumno lo pueda repasar y ver más tranquilamente en su casa o en algún otro lugar donde pues se saboree y pueda aprender y asimilar esas figuras de personas morales. Tú estaba en la unidad número 5 con la disolución y liquidación. La unidad número 6 habla de tres fenómenos jurídicos también, que es la fusión, es la escisión y es la transformación de sociedades mercantiles. Igual se ve en teoría y en práctica. A mí me gusta compartir ahí unos archivos que son como copias del libro de Abraham Perdomo Moreno y él aborda los temas también en teoría y en práctica. Después ya me gusta compartir archivos en Excel para ver los ejercicios prácticos de cada uno de esos temas. Y bueno, precisamente la unidad 7 que es la que estoy viendo aquí, este archivo que abrí ahorita es un archivo que se generó hace muchos años, muchos, muchos años. Es de Word y era para que tuvieran como, se le llama como un manual de prácticas, pero era como los apuntes de la materia. Y así estaban diseñados cada unidad, como para que de ahí nos sirviera de referencia en los temas que se van a abordar.
Luego entonces voy a tomarlo yo para la unidad número 7. Esta unidad número 7 entonces habla de estos dos temas, pero casi no los vemos en clases porque la unidad 7 la evalúo con un trabajo final. Ahorita les platicaré de ese trabajo final, pero es que al que no da para que pase su trabajo final, de todas maneras le pido como requisito que lo hagan a como Dios les dé a entender ese trabajo final como requisito para hacer un examen, y el examen ya se lo hago pues de los temas que sí trae esta unidad, la asociación en participación y la copropiedad. Entremos pues primero a la asociación en participación. La asociación en participación, realmente aquí los voy a abordar los temas nada más en teoría y voy a platicarles algunas implicaciones legales o jurídicas. La asociación en participación va a ser un contrato que se hace, que se formula, que dos personas o más podrían entonces estar haciendo negocios en común. Aquí me dice que es un contrato de asociación con ratificación de las firmas del asociado y el asociante, y se hace entre cualquier administración desconcentrada del servicio del contribuyente en términos del artículo 19 del Código Fiscal de la Federación. Entonces, se pediría una identificación oficial vigente de los contratantes, cualquiera de las señaladas que dice ahí el inciso A del apartado de las definiciones del catálogo de servicios de los trámites. Se hace un acta constitutiva y poder notarial que va a acreditar como que esa representación que va a tener el representante legal de esa asociación en participación, es decir, ahí va a quedar claro quién es el que lo va a representar, y en caso de que participe como asociante o asociada en una persona moral, con una copia certificada se pediría también su acta constitutiva en caso de que sea así el contrato entre dos personas moral. Si son personas físicas, pues sus identificaciones, su acta de nacimiento. Dice que se hace un testimonio o la póliza en caso de que se así procediera. Y bueno, lo que quiero poner ahorita es un ejemplo, porque voy a decirles que en la práctica sí se ha de dar como una figura jurídica que para los contadores y los abogados que dan consultoría, que dan ayuda a los negocios, se puede explotar o se puede ver cuando convenga. Entonces, ¿qué se necesita después de que la constituyes? Entonces, que ahí ante el SAT se genera hasta un RFC propio para esa figura y van a estar haciendo negocios en común. Entonces, allí en esas asociación se va a establecer, esto ya nada más se los voy a platicar ya casi a manera de ejemplo, se va a establecer que pudiera haber una persona que, por ejemplo, está dedicándose a la fundición del aluminio, y a lo mejor de esa basura que hay de botes de latas de aluminio, él tiene sus hornos y los puede procesar. Y entre los productos que procesa de aluminio son coladeras, coladeras de esas que van en los baños. Entonces puede ser que esta persona está en Hacienda y tiene su negocio registrado y todo. Y entonces conoce a otro amigo que es dueño de ferreterías. Y este dueño de ferreterías pues le dice, yo te puedo como que comprar tus coladeras, esa sería una, y yo venderlas, pero ¿por qué no hacemos negocios en común, negocios juntos? Yo aparte coladeras vendo más cosas, entonces sería como tu punto de distribución, pero quiero que hagamos un contrato de acción en participación y ahí se va a establecer quién va a representar en Hacienda para la facturación, para el pago de impuestos, y ahí se va a establecer también de las utilidades que queden en ese negocio de coladeras, qué porcentaje es para uno y qué porcentaje es para el otro. Luego entonces, si se fijan ahí, no es que hicieron una sociedad anónima ni una sociedad mercantil, ni tampoco es que están así como cuando decimos en la clasificación de sociedades, hay una clasificación que dice que por su constitución hay de hecho y de derecho, y las de hecho son las que existen como de palabra y que trabajan en sociedad y uno pone una cosa y otro pone otra, pero en realidad si no se hace bien ante notario, si no se establece como una sociedad regular, es una sociedad irregular y se trabajarían así como, pues como que de hecho, más no de derecho, porque dirían, pues vamos a hacer negocios en común, pero se registra nada más uno de los dos negocios en el SAT, en Hacienda, y eso pues no es una sociedad mercantil. En realidad, aquí no es tampoco esa una sociedad mercantil el que se hayan asociado para hacer negocios en común. Entonces, se está haciendo un contrato de asociación en participación como figura jurídica para hacer negocios en común. Y eso puede ser también muy explotado, muy utilizado porque lo pueden hacer alguien que pone una parte de lo que el otro maneja, o se pueden complementar, o se tienen las cosas bien claro por escrito.
Y pues también tranquilidad ante el SAT, ante las autoridades, de que son tipos, formas de hacer negocios, pero ya va a constituir una persona moral. Entonces allí regresando, aquel que hacía sus coladeras con el aluminio, ahora está haciendo como que negocios en común con el de la ferretería que las vende. Se fabrica, se vende, se lleva un control, una contabilidad para saber la utilidad y de esa utilidad se va a participar como se haya establecido, el porcentaje que se haya establecido de las utilidades de esos negocios en común. Y pues tiene que haber una representación, les digo, ante las autoridades y también obviamente entre los clientes, entre los proveedores, esa figura jurídica. Bueno, yo espero que haya quedado claro. Es un tema cortito, pero que lo vieran en teoría y que entonces ahora en la práctica pues es como un ejemplo, pero la contabilidad sería igualita, nomás se llevaría un RFC, se timbrarían facturas, todo lo demás, como si fuera una sociedad mercantil, pero no es sociedad mercantil, es asociación en participación. Descanso ese tema de la asociación civil. No, perdón, una asociación en participación, por sus siglas, una A en P. El otro tema es la copropiedad. Y bueno, fíjense, la copropiedad también es otra figura que si se sabe explotar con la ley en la mano puede dar grandes beneficios. Por ejemplo, aquí ahorita vamos a hablar primero qué sería la copropiedad, porque dice, ¿cuándo va a existir o cuál es una copropiedad? Va a existir cuando una cosa o un derecho pertenece de forma indivisa a dos o más personas, sin asignación específica a cada uno. Es decir, es de los dos, es de los tres, es de los cuatro, es de los cinco, como lo establezca también un contrato de copropiedad. Entonces, cada una de las cuales podrá servirse de la cosa común, poseerla y disfrutarla conforme a la ley. Y bueno, ahí viene que de acuerdo al artículo 938 del Código Civil. Esta figura de la copropiedad podría entonces confundirse con la comunidad, que recaía sobre cualquier derecho, aunque no sea real, sobre una cosa cierta sujeta al derecho de propiedad. Se tiene entonces el propósito de incluir dentro del concepto genérico de la copropiedad a toda comunidad de bienes a pesar de las variantes que se pudieran tener ante sí. Fíjense, eso de la comunidad es otra figura jurídica y existen. Yo recuerdo siendo de pueblo, de una familia numerosa, de allá de Tangamandapio, recuerdo que cuando iba yo a sembrar en el tiempo de lluvias con mi papá, sembrábamos en una parcela que era de una comunidad. Y el decir de la comunidad era que era como que de todos y de ninguno. Y estaba la figura jurídica. Esto me hace recordar también cuando alguna vez visitamos la comunidad indígena de San Juan Nuevo, allá cerca de Uruapan, donde es toda pues digamos, modelo de negocio. El compartir bienes es una cantidad tremenda de hectáreas, están bien organizados, pero es toda una comunidad. Los que son dueños tienen sus propias reglas, sus propias formas de trabajar. Y bueno, es lo que nos explicaban cuando fuimos con unos estudiantes de cómo trabajaban ahí la contabilidad y cómo administraban la propiedad, a mí se me hizo impresionante porque de todas esas hectáreas se dedican a la tala de lo maderable y de lo no maderable. Y entonces, cómo de manera sustentable ellos programaban y calendarizaban de acuerdo a la edad que tenían los árboles, de cuándo sembrarlos, cuándo cosecharlos, es decir, cuándo cortarlos y cuándo volverlos a sembrar. Y todo el tiempo tendrían productividad en la cosa de madera. Y como les digo, también tenían la sección de lo no maderable, las resinas y todo lo que puede trabajarse que a lo mejor no es la madera en sí. En fin, esa es una chulada esa parte. Pero allá es la comunidad. Y regreso a la copropiedad, porque la copropiedad entonces es compartir un bien, una cosa o o un derecho que se tenga y sobre eso usufructuarlo. Entonces, vamos a decir que es como tener propiedad en común dos o más personas. Así quedaría la definición de copropiedad. Y les quiero poner un ejemplo. Fíjense, si como persona física había un señor, vamos a pensar que en Zamora existía un señor que se llama José y que su esposa es María y que pues, se construyó un edificio y en ese edificio después se pone a rentarlo. Vamos a pensar que pasan los años y de las rentas que cobra allí le da mucho dinerito de rentas y luego se compra otro terreno, se compra otro edificio. El caso es que ya ahora como persona física él a lo mejor tiene tantos edificios por arrendador como persona física y entonces su base del ingreso para el ISR sería, vamos a ponerle así bajito, 100,000 pesos. Con 100,000 pesos él ante el SAT va a pagar una
cantidad de impuestos impresionante porque va a estar en una tarifa en la que el renglón va a estar hasta abajo, supongan que sea el 30%. Entonces, si alguien le sugiere, un abogado, un contador, un despacho consultor, le sugiere una figura jurídica de la copropiedad porque ese señor ya tiene hijos mayores de edad y entonces tiene tres hijos, él podría hacer un contrato de copropiedad y ahora ante el SAT, en lugar de un contribuyente, habría cuatro contribuyentes con las mismas fuentes de ingresos del arrendamiento, personas físicas, entonces su base del impuesto no sería 100,000, sería 25,000 cada uno. Con un impuesto, con un ingreso, perdón, de 25,000 cada uno, ya no paga el 30%. A lo mejor si anda pagando, por decir que en lugar de 30,000 pesos pagaran, pues ¿qué les gusta? 4,000 pesos cada uno. 4 por 4 da 16,000. Si iba a pagar 30,000 menos 16,000. Estamos hablando de que se está ahorrando 14,000 pesos ahí. 14,000 pesos cada mes con la ley en la mano. Entonces, cuando le vendieras esa idea, pues primero nomás platícale para que después sí te compra la idea y le ayudas, le asesoras para todo el proceso jurídico y el proceso legal. Y como les decía, con la ley en la mano en esa planeación, con esta figura de la copropiedad, en lugar de estar pagando 30, en ISR estaría pagando nada más 16, ahorrándose 14,000 al mes en un año, pues darías 140 más otros, estamos hablando que le daría 168,000 pesos de ahorro. Entonces es interesante, es impresionante. En fin, estas son los dos temas. Cierro porque aquí en este material venía diciendo, venía diciendo pues de cada unidad y cómo cierra, para yo también ya terminar. ¿Cómo cierra este material, estos apuntes? Pues con unas conclusiones y unas recomendaciones. Y en esas recomendaciones, bueno, pues aquí no las voy a leer literal, pero va a decir que se recomienda que esta materia pudiera cerrar dejando un trabajo final, un trabajo integrador, que consistiera en, fíjense, en la segunda unidad, perdón, dejo una tarea que dice hacer los 6 pasos del proceso constitutivo. Entonces, ya en el trabajo final, podríamos retomar esa tarea que hubo en la unidad 2 de hacer el proceso de constituir una sociedad anónima, es decir, se tiene la idea, se solicita permiso de Secretaría de Economía, se obtiene el permiso de Secretaría de Economía, se acude al notario para que se confeccione y se protocolice un acta y luego esa acta se registra en el registro público de la propiedad y comercio con el formato M4 y entonces esa es como la primera parte de ese trabajo final y que luego le haga su asiento de apertura con base a los socios que dice y las aportaciones que hicieron. Y después vas a decir, pasado el tiempo, presenta los siguientes estados financieros y con que hagas un estado de resultados y un balance. Yo normalmente hago mucho énfasis en que al último año que acaba de terminar para que no se anden copiando por ahí o para que no compren tareas de otros alumnos que luego andan haciendo, pasándose de listillos ahí vendiendo tareas y trabajos. Pero bueno, eso ya a lo mejor no me corresponde ni mencionarlo, ni señalarlo, y menos juzgarlo. Pero entonces en este trabajo final, después del proceso constitutivo, su asiento de apertura, sus estados financieros, le sometes al fenómeno jurídico que tú quieras. Yo le estaba sugiriendo casi siempre y ahora que sea el fenómeno de la fusión. Y entonces vas a fusionar esa sociedad que creaste con otra y vas a mencionar el aspecto legal, que debe haber un acta de asamblea extraordinaria. Ahí va a decir qué fusión es, si es por absorción o por integración y cómo se llama con la que te vas a fusionar. Y luego, ya después, va a venir el formato M2 para registrar esa acta de asamblea extraordinaria, también en el registro público de propiedad y comercio. Después viene el aspecto contable. Entonces cierras con tu aspecto contable. Son 6 pasos para el caso de una fusión, como se va viendo en cada unidad o se va viendo en clases. Y prácticamente ya terminas con una conclusión. Entonces esa partecita es lo que cerraría la materia, la unidad. Y bueno, pensaría uno que allí pusiste en práctica varias cosas que se fueron aprendiendo en el camino. Y todo eso se hace en un solo archivo para que también sepan manejar el Excel y luego del Excel llevarte imágenes o llevarte información a un solo archivo de Word o se puede convertir en un PDF. Y pues obviamente con su portada, con una introducción, tus conclusiones personales y pues ya se te echa la bendición ahí de que te vaya bien. Bien, y hablando de eso, entonces dejo de compartir porque ya está terminando.
De hecho, voy a dejar de grabar también y pues prácticamente con esto yo me despido en la materia de conta de sociedades y en este caso, bueno, en este pequeño video. Espero te sea de utilidad y lo voy a compartir como los otros con la liga porque queda en el canal de YouTube, al cual te invito que si gustas te suscribes y ahí ves qué más temas hay. Como diríamos, hasta la vista, baby, hasta luego o hasta siempre y le dejo de grabar.